Bien. Buenas tardes. ¿Se escucha? Bien, estoy con voz de thriller. Invierno, pero aquí estamos. Agradeciendo en primer lugar la deferencia de la invitación. Vamos a trabajar el tema del derecho administrativo. El propósito esencial es fijar el contenido del derecho administrativo y en lo que esta rama consiste. Para hablar sobre cualquier rama del derecho, lógicamente hay que utilizar dos componentes. El primero, reconocer cuál es el objeto de esa rama del derecho, y a todo ello anteponerle una frase mágica de cuento de hadas. ¿Cómo empiezan los cuentos de hadas? Érase una vez. Cuando tú quieres hablar de alguna rama del derecho, existe la frase érase una vez, pero traducida al derecho en la siguiente frase: conjunto de principios jurídicos y de normas jurídicas que regulan, y después viene todo lo demás. Cuando hablamos entonces de un área del derecho, esa frase inicial es clara, pero lo que viene después ya es todo lo que es regulado por esa rama del derecho. En consecuencia, hay que conocer lo que es regulado para saber en qué consiste esa rama del derecho. Es decir, si vamos a abordar el concepto de derecho administrativo, es indispensable saber qué va a regular, qué figuras va a ser objeto de esta rama del derecho. En ese sentido, entonces, esto obliga a abordar algunos conceptos básicos del derecho administrativo y de las figuras administrativas, de modo que podamos entender este objeto. Muy bien, hay tres conceptos clave que constituyen el objeto del derecho administrativo, y dentro de ellos uno que relaciona a dos de esos conceptos. Me explico. Los conceptos son función administrativa, administración pública, administrado y la relación entre administración pública y administrado, que da lugar, como veremos, a los escenarios de vinculación entre administración y administrados, donde se desarrollan las actividades administrativas. Entonces, tenemos que trabajar de modo básico estos tres componentes: el concepto de función administrativa, el concepto de administración pública, el concepto de administrado, y mostrar los vínculos o relaciones entre administración pública y administrado. ¿Por qué? Porque si a ello le anteponemos el érase una vez, ya podemos anticiparnos a la definición. El derecho administrativo será entonces el conjunto de principios jurídicos y de normas jurídicas que regulan la función administrativa, la administración pública, a los administrados y a las relaciones entre administración pública y administrado. Ese es el escenario y ese es el adelanto de definición. Entonces veamos, desagreguemos cada una de estos componentes y luego lo volvemos a integrar ya en el concepto de derecho administrativo. En cuanto a la función administrativa, de manera sintética, importante resulta ubicar a esta función administrativa. Dentro de unos minutos le van a entregar estas fichas. Gracias por los aplausos. Le van a entregar las fichas, ¿de acuerdo? Por ahora, presten atención. Lente fotográfica, selfie si desean, no hay problema. Me avisan para la sorpresa. Pero a mí me interesa que capten bien, ¿de acuerdo? Primero ubiquemos a la función administrativa
dentro de lo que es el fenómeno del poder. Considerando la tesis del derecho natural, que es hasta hoy la más aceptada, y haciendo una síntesis, por supuesto, de ella, se asume que los seres humanos, en una situación de naturaleza y al no tener organización alguna, estaban en una situación en la que, si bien cada cual contaba con el 100% de su libertad, la relación con los semejantes era una relación de recelo, de conflicto, y no era deseable. Entonces se asume que, utilizando la razón, habría llegado a la conclusión de que es preferible vincularse con sus semejantes sobre la base de un pacto social, que hoy es reflejado en las construcciones políticas. Y ese pacto trae dos consecuencias simultáneas. Por un lado, el surgimiento de la sociedad, que es un conjunto de vínculos que relacionan a las personas que se incorporan a esa comunidad, pero esa comunidad, léase, esos vínculos tienen un propósito general, que es hacer realidad valores y metas programáticas que justifican la existencia de esa comunidad. La justicia, la solidaridad, la distribución de la riqueza de modo equitativo, el desarrollo de la infraestructura económica y social, etc., son diversidad de propósitos que nosotros hemos asumido para lograr juntos, y ello está reflejado en la Constitución política. Todo miembro de comunidad, cualquiera fuere, tiene, así como derechos para que la comunidad lo asista en algunas cosas, también tiene deberes para con la comunidad. Por pertenecer a la comunidad tenemos también que participar de modo activo y consciente en la consecución de esos valores y metas programáticas. El otro efecto del pacto social va a ser que cada una de las personas que se incorpora a la comunidad va a renunciar a una cuota de su libertad. Es decir, si esas líneas verticales implican la libertad de cada cual que se incorpora a la comunidad, va a ser una cuota de ella. No la vi, ahí está, una cuota. Solo una cuota de la libertad de cada cual es renunciada. Y lo que va a ocurrir aquí, alegóricamente, es que esas cuotas de libertad se fusionan. Ahí están fusionadas. Y al fusionarse se transforman en una fuerza capaz de generar un orden y de activar un orden como es el poder. Entonces el poder va a ser una fuerza ordenadora surgida de la fusión de las cuotas de libertad renunciadas por quienes se incorporan a la comunidad. Por eso es que se dice que el poder nace del pueblo. El poder es nuestro. El poder no es del gobierno, es nuestro. Porque está constituido por aquellas cuotas de libertad que tenemos renunciadas y que se han fusionado. Este poder tiene un propósito muy claro, que es ayudar a que en la comunidad se hagan realidad esos valores y esas metas programáticas. Por lo tanto, cualquiera fuere la manifestación del poder, quien la ejerza debe conscientemente actuar para ayudar a que en la comunidad se hagan realidad esos valores y esas metas programáticas. El poder es uno solo y cada comunidad lo organiza conforme a lo que considere más conveniente para que efectivamente el poder cumpla su última finalidad, que es ayudar a que en la comunidad se hagan realidad valores y metas programáticas. Y en la organización del poder se toman decisiones sobre cómo organizarlo. Una metodología, un método, un modo de organizarlo es muy difundido en el mundo y que lo va a dividir en tres básicas y otras adicionales, que van a ser o van a responder cada una de ellas al propósito perseguido cuando se ejerce el poder. En ese sentido, cuando el poder es ejercido para emitir normas con naturaleza de ley, se pone de manifiesto la función legislativa del poder. Cuando el poder es ejercido para declarar el derecho, se pone de manifiesto la función jurisdiccional del poder. Cuando es ejercido para concretar, y ese es el punto clave para nosotros, cuando el poder es ejercido para concretar, para hacer realidad, se pone de manifiesto la función administrativa del poder. Veremos luego qué comprende eso de concretar. Y luego se han distinguido otras funciones que vamos a denominar funciones especiales, como son el control gubernamental,
el control constitucional de leyes, la defensa del pueblo, la función electoral. Bien, la relación entre las diferentes funciones del poder tiene que responder a dos criterios. Uno, al contrapeso entre estas funciones del poder, y dos, a la colaboración entre esas funciones del poder. Porque la idea es que, sobre la base de los contrapesos y de la colaboración entre funciones del poder, la resultante sea un ejercicio equilibrado del poder que efectivamente permita que, como un todo el poder, ayude a que la comunidad se hagan realidad valores y metas normales. Cada una de las funciones del poder es asignada a quienes la van a ejercer, y quienes van a ejercer cada función del poder es variado según lo que se haya decidido en cada país. En algunos casos, una función del poder solo es ejercida por entidades creadas mediante actos de poder que conocemos genéricamente como entidades estatales. En otros casos, además de ser ejercida una función del poder por entidades estatales, también es ejercida por entidades y personas no estatales, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Entonces se puede desarrollar un cuadro en el cual se muestra cómo cada función del poder es ejercida por entidades estatales solamente en algunos casos, o por entidades estatales y no estatales en otros casos. Y eso lo vamos a tener, si no se borra, en este cuadro. Voy a desagregar el poder, todo lo relacionado al poder, lo voy a desagregar y tenemos esto. ¿Qué tenemos allí en este cuadro? Tenemos el poder con sus diferentes funciones. En la parte superior tenemos a la función legislativa. Es ejercida por un conjunto de entidades que solamente son estatales. En cambio, serían las entidades legislativas, como son el Congreso de la República, el Consejo de Ministros, por ejemplo, cuando aprueba decretos legislativos, el Consejo Regional, cuando aprueba ordenanzas regionales, y los consejos municipales, provinciales y distritales, cuando aprueban sus respectivas ordenanzas. Ese va a ser un bloque de entidades legislativas. Luego está la función jurisdiccional. En el caso de la función jurisdiccional, por un lado, hay un grupo de entidades estatales, como son el Poder Judicial y el Consejo de Justicia Militar y Policial. Pero por otro lado, en el lado derecho, voy a encontrar a personas no estatales, como son los árbitros o las comunidades campesinas y nativas. Cuando junto a todos ellos, me sale lo que está a la derecha, el sistema jurisdiccional. Es decir, el conjunto de entidades estatales y no estatales que ejercen la función jurisdiccional. En un tercer bloque, con el color amarillo, está la función administrativa. Y allí lo que vamos a encontrar, porque la relación sería muy larga, lo que vamos a encontrar es un conjunto de, que también veremos otros conceptos, organismos, órganos y personas órganos. Por un lado, estatales, que están a la izquierda, pero también no estatales, los que están a la derecha. El conjunto total de estos organismos, órganos y personas órganos, estatales y no estatales, que ejercen la función administrativa, tienen la denominación global, que está a la derecha, de administración pública. Entonces, ¿quién ejerce la función administrativa? La administración pública. ¿Cómo está compuesta la administración pública? Por un conjunto de organismos, órganos y personas órganos, estatales y no estatales. Es lo que más nos interesa. Luego, ya para fines ilustrativos, el control gubernamental también tiene entidades estatales que lo ejercen, como la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional de las entidades públicas, y también en el lado derecho sociedades de auditoría privadas, pero cuando son contratadas para el ejercicio de control gubernamental. La palabra SOA que aparece ahí, bórrenla porque debe estar a la derecha, que es las siglas de sociedad de auditoría. Cuando reúno las entidades estatales y no estatales que ejercen control gubernamental, me da como resultado al conjunto denominado Sistema Nacional de Control. Luego está en el control de constitucionalidad de leyes. Ahí voy a encontrar al Tribunal Constitucional en
materia de control concentrado y al Poder Judicial en control difuso. Son las entidades de control constitucional. Luego está la defensa del pueblo, en que hay una entidad solamente estatal, la Defensoría del Pueblo. Y en la electoral están entidades también solamente estatales, como son RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, que me dan como conjunto al sistema electoral. Pues este cuadro nos muestra cómo se ha ido distribuyendo el poder. En primer lugar, se lo ha organizado por funciones del poder. Y a cada función del poder se le asigna para su ejercicio a un conjunto de entidades, en unos casos solamente estatales, y en otros casos estatales y no estatales. En el caso de la función administrativa del poder, esta función administrativa consiste en ejercer el poder para concretar y está a cargo de un conjunto de entidades estatales y no estatales, a las cuales así en conjunto se les denomina administración pública, es el concepto que se utiliza. Muy bien, entonces con este cuadro tenemos la ubicación de la función administrativa dentro de lo que es el fenómeno del poder. Como se puede apreciar en el cuadro previo, la función administrativa es una de las manifestaciones del poder, una de ellas, que tiene un rol central, que es ejercer el poder para concretar, y que es ejercido por un conjunto de entidades estatales y no estatales, que en conjunto se les va a denominar administración pública. Y la ubicación es la que hemos señalado en ese cuadro y en este cuadro. A efecto de desagregar aún más ya la función administrativa nada más, tenemos este cuadro. Este cuadro nos muestra a la función administrativa, a su vez la desagregación que ella tiene, el instrumento jurídico que utiliza y el itinerario que se sigue en cada caso. Y al final de ello, la idea clave es para el concepto de administración pública. Entonces, veamos. La función administrativa del poder, si decimos que es el poder ejercido con el propósito de concretar, implica entonces que este poder será ejercido en una realidad específica, y es el escenario en el cual se desenvuelve la función administrativa. La función administrativa consiste en ejercer el poder para hacer realidad, para concretar. Entonces, si yo me atengo a lo que es la realidad, voy a encontrar en la realidad los siguientes elementos. Algunos temas son temas permanentes, que a veces traducen en necesidades permanentes a atender. Por ejemplo, la necesidad de agua, es permanente. Este ser humano ha sido así. Pero hay otras actividades que han ido surgiendo en el tiempo y que han merecido también acciones de poder con el propósito de concretar, por ejemplo, a través de la prestación de algunos servicios como electricidad. Eso no es de miles de años, es relativamente reciente. O ahora, por ejemplo, en el tema de acceso a Internet, que según una reinterpretación de los derechos humanos, se entiende que hoy es expresión de los derechos humanos el acceso a Internet, por lo tanto se descarga en las entidades del Estado y en general de la administración pública realizar acciones para concretar la generación de condiciones que faciliten el acceso de las personas a Internet. Es decir, hay temas permanentes, hay temas que surgen, otros que desaparecen, otros novísimos. Entonces la realidad es muy variada, muy cambiante. Entonces, si yo voy a ejercer el poder para concretar, entonces lógicamente las maneras de ejercicio de este poder para concretar, atendiendo a las características de la realidad, no serán pocas, serán muchas, con una U alargada. Repítanme, ¿cuántas maneras de ejercicio posible de función administrativa hay? ¿Por qué es importante que esto lo grabes en ti? Porque la función administrativa cambia permanentemente. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay mecanismos nuevos, hay maneras nuevas de hacer las cosas. Hay que descartar algunas, renovar otras, incorporar, etc. Es decir, la realidad es muy variada
lógicamente en mi mente siempre tiene que estar abierta al cambio, a la evolución. Es decir, no hay fórmula cerrada en materia de gestión pública. Siempre está sujeto a retos, a tu imaginación, para ver de qué modo se ejerce esta función de la mejor manera posible para que cumpla su finalidad de completar. Eso es importante que lo tengas en mente. La función administrativa consiste en ejercer el poder para concretar. ¿Y cuántas maneras posibles hay? ¿Claro? Muy bien. Sin embargo, la doctrina, de manera progresiva, y las legislaciones han seguido en ello, han ido agrupando estas manifestaciones de la función administrativa en 5 básicas. Hoy 5 básicas, pero esto puede variar. Lo que es más, la agrupación en estas 5, si bien señala un núcleo para cada una de ellas, también es cierto que son las bordes, en la que tú no sabes si estás en una o en otra. Se tiene un toque de arbitrariedad, el límite. Por eso es que en algunas circunstancias, algunas manifestaciones de la función administrativa, no sabes si colocarlas en la parte de reglamentos, o en la parte de actos de administración interna, o en la parte de contratos, o en la parte de... o a veces califican ambas. Es decir, esto es variado. Se siempre tiene un toque de arbitrariedad. Pero en fin, dada la alta recurrencia de los elementos en las manifestaciones de la función administrativa, es que ha sido posible agruparlas en 5 básicas. Cada una de estas manifestaciones, a su vez, tiene un instrumento jurídico. Los abogados decimos una forma jurídica administrativa. Y para llegar a cada forma jurídica administrativa existe un itinerario, que de manera genérica diremos un procedimiento de naturaleza administrativa, es decir, un procedimiento regido por el derecho administrativo. Muy bien, ¿cuáles son estas manifestaciones? La primera es la reglamentación. La actividad reglamentaria ya implica el ejercicio del poder con el propósito de completar. Ya implica ejercicio de función administrativa. Es decir, en esta materia, la reglamentación, no obstante que implica emitir normas jurídicas, que como toda norma jurídica debe ser general, abstracta, impersonal y tender a durar en el tiempo, el núcleo distintivo del reglamento es que ya me va a viabilizar mandatos previos establecidos en primer lugar en leyes anteriores o también en reglamentos más genéricos anteriores. Por ejemplo, la ley me dice qué hacer, el reglamento me dice cómo hacer. La ley me señala un concepto relativamente abierto, el reglamento me dice entiéndase por este concepto tal cosa. Cuando uno lee los reglamentos hay una altísima carga procedimental en ellos, porque ya es la zona del cómo hacer, la zona de la viabilización. Por eso es que la doctrina en un momento determinado dijo, como ya al reglamentarse no se está en la fase del diseño que corresponde a la ley, sino a la fase ya de concreción, ya empieza la concreción. Entonces los doctrinarios dijeron, bueno, entonces a partir de acá ya es función administrativa. Es decir, la doctrina optó y dijo, la reglamentación, que tanto implica ya ejercicio del poder con el propósito de concretar, porque ya me está viabilizando mandatos previos. Entonces vamos a entender que la reglamentación ya implica ejercicio de función administrativa, porque ya se está ejerciendo el poder con el propósito de concretar. Y para la ley que no lo suyo. Por eso cuando te encargan, elaboran una ley y su correspondiente reglamento, en la ley tienes que cargarle todo lo que es el qué hacer, qué no hacer, qué está permitido hacer. O sea, los mandatos, las prohibiciones, las prohibiciones. Y en el reglamento le cargas todo lo que es el cómo hacer. Asterisco y de página, sección curiosidad. Ocurre que en países como el nuestro, a veces tienes que decir, sube para arriba y baja para abajo, para que te entiendan. Si no, no te quieren entender. Entonces, a veces es inevitable colocar en una ley lo que
artículos que en realidad debieran ir en reglamento. Nada más, es lo único que ocurre. Pero en puridad debieran ir en reglamento. En el reglamento tiene que ir la carga procedimental, básicamente. Entonces, explicando el concepto, la doctrina dice, muy bien, ya la reglamentación implica ejercicio de función administrativa. A la reglamentación le corresponde una forma jurídica administrativa que se denomina reglamento. Y para el reglamento se sigue un procedimiento que tiene un inicio, tiene luego un conjunto de pasitos tum, y como punto culminante la emisión del reglamento, ya la aprobación del reglamento. A ese itinerario, regido por el derecho administrativo, se reconoce como procedimiento reglamentario. Procedimiento reglamentario. La segunda manifestación de la función administrativa está constituida por decisiones o declaraciones. Declaraciones más, son declaraciones de una entidad ejerciendo función administrativa, pero esa declaración va a producir efectos jurídicos individuales. Me explico. Toda persona natural o jurídica, individualmente considerada, está rodeada por una especie de burbuja, en la cual están suspendidos, flotando, los derechos y obligaciones que le corresponden a esa persona en un momento determinado. En este momento, cada uno de nosotros tiene un conjunto total de derechos y obligaciones tuyos de ti que te posees. Son tuyos, en este instante, pero pueden variar de un momento a otro. Pues bien, cuando hablamos de ese conjunto total de derechos y obligaciones de una persona natural o jurídica, individualmente considerada, en un momento dado, se dice que esa es su situación jurídica individual. Individual. Cuando es de un colectivo, es situación jurídica colectiva. Pero cuando es individual, es situación jurídica individual. Es como si te tomaras tu selfie de derechos y obligaciones. El iPhone 14 ya lo tiene, el que se lo quiere comprar en la esquina de provienen de China muy buenos, me duran 6 meses. Es decir, tú puedes fijar, se asume, un conjunto de derechos y obligaciones en un momento determinado. ¿Qué ocurre? Hay declaraciones emitidas por la administración pública que van a producir efectos jurídicos en esa persona. Por ejemplo, los alumnos y alumnas que van a terminar su carrera y se van a titular, van a dar su examen de grado. Estudian, que es una barbaridad, vienen los sábados a clase, vienen atentos, la mitad se da en el break, pero están aprendiendo, ¿verdad? Pues después dan su examen, los que quedan en el aula hoy aprueban por unanimidad, y los que se han ido aprueban por humanidad, por la junta, pero aprueban. Una vez que aprueban el examen, la universidad dice: declaro que usted es abogado. Declaro que usted es abogado. Entonces, la entidad ejerciendo función administrativa emite una declaración, para lo cual utiliza algún instrumento que puede ser una resolución, hay otras formalidades también, y de esa declaración son lanzados los efectos hacia la situación jurídica individual de una persona. Impactan en esa situación jurídica individual los efectos y pueden producir cualquiera de las siguientes posibilidades. Le pueden incorporar derechos, le pueden incorporar obligaciones, le pueden modificar derechos, le pueden modificar obligaciones, le pueden extinguir derechos o le pueden extinguir obligaciones. O en algunos casos, si hubiera una incertidumbre respecto de algún derecho o obligación de esa persona, le diluyen la incertidumbre y le dicen que corresponde o no te corresponde este derecho o esta obligación. Pues bien, esas declaraciones ejerciendo función administrativa que producen efectos jurídicos individuales constituyen una de las manifestaciones de la función administrativa del poder. A ella le va a corresponder como forma jurídica administrativa el denominado acto administrativo. Acto administrativo. Nuestra legislación peruana
reserva la denominación acto administrativo solamente a esta figura que corresponde a las declaraciones de efectos jurídicos indirectos. Para arribar a un acto administrativo se sigue también un itinerario, que también tiene un inicio, sus pasitos tum-tum, que son las actuaciones, y su punto culminante, que es el acto administrativo emitido. La tercera manifestación de la función administrativa está constituida por un conjunto de decisiones y acciones que realizan las entidades públicas hacia el interior de ellas, con el propósito de organizarse internamente, de lograr los mayores niveles de eficiencia y eficacia posibles. Es decir, el impacto de esas decisiones y acciones es hacia el interior de las entidades. Allí entran temas como el presupuesto, la planificación, las acciones de contabilidad, de tesorería, de abastecimiento, temas de recursos humanos, no todo, pero la mayor parte, temas de informática, etc. Es decir, todo lo que se conoce como los sistemas administrativos van a implicar que la entidad pública realiza o toma determinadas decisiones y acciones dirigidas hacia el interior de ellas, que tienen como propósito que esta entidad se organice para lograr niveles de eficiencia y de eficacia. Esas decisiones y acciones dirigidas hacia el interior de la entidad con ese propósito de organizarse internamente constituyen otra de las manifestaciones de la función administrativa del poder y les va a corresponder como forma jurídica administrativa el denominado acto de administración interna. Esa es la denominación. Y para arribar a cada acto de administración interna se va a seguir también el respectivo itinerario, es decir, un procedimiento de naturaleza administrativa, que también tendrá un inicio, sus pasitos tum-tum, y el punto culminante, la figura correspondiente. Por ejemplo, si se va a aprobar el presupuesto institucional, habrá un inicio, los pasos que hay que seguir para la aprobación y finalmente se aprueba. Es decir, también hay un itinerario de naturaleza administrativa, regida por el derecho administrativo. En este caso denominado procedimiento de administración interna. La cuarta manifestación de la función administrativa está constituida por la contratación administrativa. Es decir, la contratación ejerciendo función administrativa. ¿Cuál es la figura clave aquí? Por acá de este lado tenemos una entidad pública, por ejemplo, un ministerio. Este ministerio, para el ejercicio, para el logro de sus metas, va a ejercer lo que tiene, y lo que tiene es función administrativa. El ministerio ejerce función administrativa. Dentro de los diversos instrumentos que tiene el ministerio, uno de ellos es el de poderse vincular con un tercero. El tercero puede ser una persona privada o puede ser otra persona, otra entidad pública. Y esa vinculación con el tercero se puede dar a través de un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades que va a dar lugar al surgimiento entre ellos, entre la entidad y el tercero, de un vínculo que al realizarse va a implicar afectación en los patrimonios de las partes. Léase tanto palabreo para decir la posibilidad de celebrar un contrato. Lo que apreciamos es que en la celebración del contrato, esta entidad administrativa, para vincularse con el tercero, ella ejerce función administrativa. El tercero, si es privado, ejerce su libertad. O el tercero, si es otra entidad pública, también ejerce lo que tiene, que es función administrativa del poder. Por eso es que desde la perspectiva de quien contrata, se entiende que la contratación administrativa implica que se está ejerciendo función administrativa del poder. Por ello es que también la contratación pública constituye una de las manifestaciones de la función administrativa del poder. A esta manifestación, que es la contratación administrativa, le corresponde como forma jurídica administrativa el denominado contrato de la administración pública.
para la celebración del contrato de la administración pública también se sigue un procedimiento de naturaleza administrativa, que es el procedimiento contractual administrativo, que también tiene su inicio, sus pasitos tum tum y el contrato. Finalmente está como quinta manifestación de la función administrativa lo que se conoce como la ejecución física, es decir, ejecución mediante actos, sucesos, apreciables por los sentidos, en los cuales alguien que participa en ese acto o en ese suceso está ejerciendo función administrativa. Ejemplos: cuando un médico de salud está atendiendo a un paciente, él está realizando una actividad médica, ¿cierto? Pero también, ¿qué está sucediendo ahí? Lo que tú ves allí es un suceso en el cual una persona, el médico, incorporado como parte de un organismo que es de salud, o sea, de salud a través de él, está ejerciendo una cuota de poder para concretar. Entonces, una cuota de función administrativa. Y esa actividad la realizará a través de lo que se denomina el servicio público de salud. Lo que tú estás viendo ahí es a una persona órgano que forma parte de un organismo que, ejerciendo función administrativa, es decir, poder para concretar, brinda un servicio público, en este caso de salud. Cuando un profesor de una universidad pública o de un colegio del Estado, para hacerlo más claro, está dictando su clase, lo que tú ves y escuchas ahí es un suceso en el cual una persona, que es el profesor, que es un órgano, es una persona órgano de un organismo denominado colegio tal, que a su vez es un órgano de un organismo denominado Ministerio de Educación, está desarrollando una actividad de la administración pública denominada actividad de servicio público de educación, es decir, está ejerciendo poder para concretar. Aquí quiero que rompas un esquema. Ejercicio de poder no siempre implica yo mando, tú obedeces. No siempre implica eso. La función administrativa del poder es la más clara muestra de que no siempre el poder implica yo mando, tú obedeces. O sea, el médico no le dice al enfermo, te ordeno que te cures, ya, ahorita. No, eso no ocurre. Pero de que está ejerciendo poder para concretar, sí, a través de la denominada actividad de servicio público de salud. Entonces, no asocies de manera mecánica ejercicio del poder a mando o obediencia, porque no siempre el poder se manifiesta a través de mando o obediencia. Ayer, cuando el presidente Kuczynski y el presidente Evo Morales se dieron la mano, un abrazo, y ahora salen riendo en la prensa, los han visto, no. Ellos que estaban ejerciendo entre ellos poder en una de las modalidades específicas, que es todo lo que implica el relacionamiento entre Estados. Es decir, hay diversidad de mecanismos que demuestran que no obstante estar presente allí el poder, no siempre estás tú en una relación mando-obediencia. Se descarta que es esa asociación mecánica. Existe, sí, pero no es en todos los casos. Y en el caso de la función administrativa, como estamos viendo, igual. Estamos viendo cómo en el ámbito administrativo tú tienes actividad reglamentaria, donde ahí sí normalmente se dispone algo. Tienes actos administrativos, en los cuales se declara algo e impacta en una situación individual. Tienes actos de administración interna, decisiones y acciones hacia el interior de la entidad. Una a través de órdenes, otra a través de actividades simples. O tienes contratación pública. Ahí no hay relación mando-obediencia, pero sí hay ejercicio de función administrativa, poder para concretar. O en los hechos administrativos, en uno de los cuales sí hay órdenes. Por ejemplo, cuando un policía está dirigiendo el tránsito, y todo lo visto con sus aeróbicos, no con sus aeróbicos. Entonces, él está dirigiendo el tránsito, está ejerciendo función administrativa. Y cuando hace la del Capitán América con su escudo, ¿qué está diciendo? Deténganse. Está lanzando una orden, deténganse. Y tú le tienes que detener. Ahí está ejerciendo poder, pero en la modalidad mando-obediencia, específicamente en la actividad de policía. Y dentro de la actividad de policía, la de
control de la circulación vial. Entonces, en el ámbito de la función administrativa tenemos estas manifestaciones. Específicamente en la última que estaba desarrollando, la ejecución física, la figura que le corresponde se denomina hecho administrativo. Y para que se configure un hecho administrativo, sí hay dos modalidades. Uno, técnicas de ejecución, y dos, procedimientos normados de ejecución. Técnicas de ejecución, por ejemplo, al señor policía le enseñan a utilizar el silbato. Hay técnicas para ejecutar. O cuando va a disparar, ¿verdad? Técnicas para disparar. Después hay procedimientos, pues también se le regula el cómo hacerlo. Entonces, para la ejecución tienes técnicas de ejecución y procedimientos de ejecución. Normalmente van juntos. Muy bien. Entonces tenemos este cuadro. El cuadro de la función administrativa del poder. ¿Qué notamos en este cuadro en primer lugar? Que la función administrativa, si lo considero de manera total, va a consistir en el ejercicio del poder para concretar. Y hemos dicho que atendiendo a la realidad hay muchas maneras de ejercicio de función administrativa, que han sido agrupadas en 5 básicas, y a cada una de las cuales le corresponde una forma jurídica administrativa y a su vez a cada una de ellas un procedimiento de naturaleza administrativa. Un tema del lenguaje. Cuando quiero referirme a la actividad reglamentaria, a las declaraciones de efectos individuales, a las acciones internas, a la contratación administrativa, a la ejecución material, todo eso se denomina manifestaciones de la función administrativa. Son desagregaciones de la función administrativa. Cuando digo reglamento, acto administrativo, acto de administración interna, contrato de administración pública y hecho administrativo, ahí me estoy refiriendo a las formas jurídicas administrativas. Y cuando me refiero o cuando digo procedimiento reglamentario, procedimiento administrativo, procedimiento de administración interna, procedimiento contractual público o técnicas de ejecución o procedimiento de ejecución, me estoy refiriendo a los procedimientos de naturaleza administrativa. Son 3 conceptos vinculados pero separables. Opciones legislativas. En el caso peruano se ha reservado la denominación acto administrativo solamente a la forma jurídica administrativa que corresponde a las declaraciones de efectos individuales. Porque en la doctrina tú vas a encontrar, algunos dicen, bueno, un buen número dice, el reglamento es un acto administrativo, el acto administrativo es un acto administrativo, el hecho administrativo es un acto administrativo, el contrato de la función pública es un acto administrativo, el acto de administración interna es un acto administrativo. Eso lo vas a leer, pero eso confunde. Para evitar la confusión y que se tomó la decisión en el Perú, que se ha dicho, solamente vamos a utilizar la denominación acto administrativo para la figura que corresponde a las declaraciones de efectos individuales. ¿Y cómo llamamos a todas las demás?, preguntó alguien. Y le contestaron, consulta con tu abogado pública, porque lo que haces es la regla de oro. Por lo tanto, si te pregunto, ¿administración pública es sinónimo de Estado? La respuesta es no, porque todavía no me cuenta que va más allá del Estado. Hay entidades no estatales que ejercen función administrativa. Por ejemplo, el Colegio de Abogados. Cuando te inscribes tú en el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados va a emitir un acto administrativo, una declaración en virtud de la cual dice usted tiene suficiencia y está habilitado para ejercer. No es un contrato que está celebrando contigo, está declarando algo en ejercicio de poder, y poder para concretar. Entonces, ¿qué está ejerciendo? Función administrar. Y si está ejerciendo función administrativa, en ese momento y para esos efectos forma parte de la administración. La regla de oro nada más es: quien ejerce función administrativa forma parte de la administración pública, sea estatal o no sea estatal. Eso es irrelevante. Por lo tanto, tu esquema mental tiene que estar en esa línea. ¿Por qué? Por lo menos porque en el Perú la opción legislativa expresa es esa. Lo veremos inmediatamente. Pero antes que ello, veamos simplemente estos conceptos. ¿Qué es organismo, órgano y persona órgano? En el caso de organismo es una unidad que tiene existencia propia. Los abogados decimos tiene personalidad jurídica propia.
tiene personalidad jurídica. Entonces, cuando se asigna personalidad jurídica a una entidad, se dice es un organismo. El órgano es un componente del organismo, no tiene existencia propia, le debe su existencia al organismo del cual forma parte. Por ejemplo, un ministerio sí tiene personalidad jurídica propia, entonces el ministerio es organismo. El ministerio tiene eventualmente una dirección general. Imaginemos la Dirección General de Asuntos ya resueltos y la otra, la Dirección General de Asuntos sin importancia. Estas dos direcciones generales son órganos del organismo, órganos. Ellos no tienen existencia propia. Y el tercer componente es la persona órgano. La persona órgano es la persona natural que ha sido incorporada como parte de un organismo. ¿En razón a qué? A que las entidades públicas, organismos, órganos, son entelequias, nosotros lo hemos creado. Pero todavía, de manera casi absoluta, esas entidades operan a través de personas específicas, por seres humanos. Entonces, ¿qué alegoría que hemos creado? Que la persona natural se incorpora como si fuera un órgano de ese organismo. Por eso dice persona, órgano. Eres una persona y a la vez ese es un órgano de esa entidad. Por eso cuando tú vas a trabajar a una entidad pública te dicen en el día del efemérides, todos somos esta institución. Resultan lágrimas. Sí, yo pertenezco aquí, soy de aquí nací profesionalmente. Te emociona, sacas en tu face. Es decir, el sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Pero jurídicamente se te incorpora como parte de, como si fueras parte de. Entonces eres una persona órgano. Entonces, en una entidad yo voy a tener organismo, que sería el todo, la unidad, caracterizado como que tiene personalidad jurídica. Órgano sería cada uno de los componentes del organismo. Y persona órgano, cada una de las personas naturales incorporadas como parte del organismo. La vinculación de la persona natural típica es el vínculo laboral. También está el casi laboral, el casi. Y para otros efectos también basta una vinculación, ¿no? Para fines anticorrupción, la sola pertenece, el solo ejercicio de poder de manera efectiva te hace formar parte de. Eso ya es temas ya más especiales. Lo importante es que existe una pertenencia y eso califica a la persona órgano. Entonces ahí tenemos organismo, órgano y persona órgano. A su vez, los organismos internamente, tales órganos van a estar distribuidos según roles. Y tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Los órganos de dirección, los que conducen la entidad, en la parte superior. Los órganos de línea, los que desarrollan las actividades que explican la existencia de la entidad. Por ejemplo, en la Universidad San Marcos, la Facultad de Derecho es un órgano de línea, porque desarrolla actividades de formación de profesionales, que es la razón de ser de la universidad. Luego están los órganos de asesoría, los que proporcionan insumos de información procesada o de opiniones que sirven a los demás para la toma de decisiones. Son los órganos de asesoría. Luego están los órganos de apoyo, que proporcionan bienes, recursos financieros, personal, materiales, o conducen circuitos administrativos al funcionamiento interno de la entidad. Son los órganos de apoyo. Y por lo general existe un órgano de control institucional que desarrolla el control gubernamental. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Cualquier entidad de la administración pública, sea organismo, órgano o persona órgano, cuando tú lo miras a detalle, vas a encontrar solamente cambios de denominaciones. Pero siempre, todas estas creaciones, todas estas entidades, o son organismos, o son órganos, o son personas órganos. Todas. Y si son órganos, o son de dirección, o de línea, de asesoramiento, de apoyo, control, se acabó. Es decir, tú puedes denominar ministerio, tú buscas, tiene persona jurídica, es organismo. Dirección tal, órgano. Jefe
que hay tal cosa. Persona moral. Es decir, todo finalmente se reduce a eso. Esa es la esencia en la organización de la administración pública. O eso, entonces, ojo con lo siguiente. Las entidades de la administración pública son de tres tipos. Repítanme: organismo, órgano y persona, órgano. Que pueden ser estatales o no. Entonces vamos a completar el concepto. Hay un tercer concepto último y entramos al derecho administrativo. Primer concepto: la función administrativa, ¿quién la ejerce? La administración. La administración pública está compuesta por un conjunto de entidades. Conjunto de entidades. Las entidades son de tres tipos. Uno. Perfecto. Y pueden ser estatales y no, siempre y cuando ejerzan ¿qué? Función. Administrar. Es todo. Con eso que te acabo de señalar, miremos ya, desembocando en nuestra legislación, lo que ocurre. Y para eso nos sirve el siguiente cuadro. Este cuadro, ¿verdad? Parte superior izquierda. La función administrativa es ejercida por la administración pública. Te pregunto y tú me contestas: ¿he dicho administración pública o administraciones públicas? ¿Qué he dicho? Administración. En el Perú se utiliza el singular, administración pública. En España se dice administraciones públicas, porque ellos se entienden así. Eso han creado por esos lares. Si tú deseas decir en el Perú en plural, por favor, pronuncia bien, pronuncia bien. Y di administraciones públicas porque me formé en España. ¿Está claro? Pero no se te ocurre hablar en peruano diciendo administraciones públicas. Porque si después de esta sesión lo dices, por favor, niega que has estado. Niega. Porque en el Perú la opción es administración pública, compuesta por un conjunto de entidades de la administración pública, que es la denominación que utiliza nuestra ley de procedimiento general. Entidades de la administración pública. Cuando abordamos el concepto de entidades de la administración pública, ahí la legislación no nos va a desarrollar nada. Entonces recurrimos a la doctrina. Y en la doctrina, las entidades de la administración pública son de tres tipos: organismo, porque tiene persona jurídica; órgano, porque es componente del organismo; y persona, órgano. Y se da una curiosidad: como lo que haces eres, entonces ese organismo, órgano, persona, órgano puede ser estatal o no estatal, siempre y cuando ejerza función administrativa del poder. Sobre esta base, entonces, vamos a abordar la lectura del artículo primero del título preliminar de la Ley de Procedimiento General, porque me dice lo siguiente: son entidades de la administración pública. Dice, el poder ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos. Tú le agregas, coma, siempre que ejerza función administrativa. O también, cuando ejerza función administrativa. Repítame. Cuando ejerza función administrativa. Luego te dice, el poder legislativo. Oye, ¿pero el poder legislativo no legislaba? ¿No han cambiado? El poder legislativo, o sea, el Congreso, coma, cuando ejerce función administrativa. El poder judicial, que no era que era para las sentencias, que andaba golpeando. No, el poder judicial, coma, cuando ejerce función administrativa. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos constitucionales, las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas, o sea, todo lo demás que se nos ocurra crear,
en calidad de organismo, órgano, persona, órgano, que le podemos poner muchas denominaciones, todo lo que nos ocurra crear, cuando ejerza función administrativa. Y mira lo que dice el inciso 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización conforme a la normativa de la materia, o sea, por cualquier modo de vinculación, siempre y cuando te otorgo atribuciones de ejercicio de función administrativa, en ese momento forman parte de ¿qué? De la administración, porque lo que haces, yo tengo más voz que tú, lo que haces es malo. Claro, no te olvides, en el Perú, la opción es muy clara. La función administrativa la ejerce la administración pública, en singular, compuesta por entidades. El término entidad alude a una categoría. Bueno, hay tres tipos de entidades. Organismo, porque tiene persona jurídica. Órgano, porque no tiene persona jurídica. Y persona órgano, porque la persona está incorporada como parte del organismo. Puede ser estatal, o puede ser no estatal. Lo importante es que ejerza función. ¿Está claro? Y todo lo que ingrese dentro de ello es administración pública, lo cual nos obliga a leer ese artículo primero de la ley de procedimiento con el agregado cuando ejerza función administrativa. Y el último concepto, antes de entrar ya al concepto de derecho administrativo, que es muy rápido el tema, la figura es muy simple. ¿Quién califica como administrado? Califica como administrado cualquier persona natural o jurídica que entra en contacto con la administración pública, es decir, que entra en contacto con alguna entidad que ejerce función administrativa. El solo contacto lo convierte en administrado. ¿Qué va a implicar eso? Que al entrar en contacto se activa un conjunto de derechos y obligaciones, de normas, de principios, para esa relación con esa entidad. Es decir, administrado es el que entra en contacto con la administración pública. La alegoría es la de Medusa. Y conocen quién es Medusa, ¿verdad? Una pelucona, ¿no? Que habiendo sido desengañada, su amiga Venus le dijo: no te preocupes, nos vamos a vengar de él. Te voy a dar un poder especial. Aquel que te mire, apenas te mire, se convierte en piedra. A veces van a venir a buscarte los incautos y tú lo miras, piedra. O si pasa por ahí, aprovecha y también de una vez míralo y convierte en piedra. Antes que nada te va a hacer un cambio de look. Y listo, miren, bueno, listo, piedra. Es un alumno, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Esa alegoría traslada para acá, para captar la esencia de cuándo se califica como administrado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ahora esa es la puerta de la entidad, es una entidad, tenemos la puerta de la entidad, y aquí tenemos la mesa de partes, y entra una persona y se dirige a mesa de partes y presenta su solicitud. ¿Cuándo es administrado? Cuando presenta la solicitud, ¿sí o no? Y le ponen su sellito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuándo es administrado? O sea, cuando entraba, ¿qué cosa era? Un ente, era un zombie entraba, un fantasma entraba. Ahí que sea flaco, pero no es fantasma. Él es administrado allá, porque ahí ya entró en contacto con la entidad. Del momento que está llegando a la puerta, se activa inmediatamente el conjunto de derechos y obligaciones que a ti, como administración, te dan la obligación de decir: señor, buenos días, pase usted, ¿cómo está? ¿Cómo ha amanecido? ¿Quiere un chiclecito? Acá le damos todo para que se sienta bien.
Y él también tiene la opinión de decir, sí, bueno, ya como está, vengo aquí tranquilo a terminar. Entonces, la relación es amigable, porque él ya es administrado allí. Otra manera, por ejemplo, tú vas por la calle con tu vehículo y hay esos adornos navideños que tienen rojo, verde y amarillo, ¿cómo se llama? Hace semáforos. Entonces tú ves de repente rojo. Medusa te está mirando con su ojo. Detente. Más te vale. ¿Sientes o no? ¿Sientes eso o no? Y te detienes. 12 de la noche, 1 de la mañana te detienes. Antes te la pasaba, no te detienes. Amarillo. Estate atento, compadre. ¿Eso dice la administración? Verde. ¿Qué esperas para pasar? ¿Qué esperas? Apúrate. No. Es decir, ¿con quién has entrado en contacto ahí? Con la administración. En marzo abres tu página, abres tu computadora y se te ocurre abrir en marzo la página de Sunal y buscas tu nombre. Petrificado. Tanto debo. ¿Quién te ha mirado? Medusa. Petrificado. ¿Cómo calificas en ese momento? ¿Como adminis? Tú tienes muchas maneras de calificar como administrado. Hay calificaciones de administrado de manera permanente. Sujeción permanente, por ejemplo, respecto de la Municipalidad de Lima, los que vivimos en Lima, en todo Lima, tenemos una sujeción permanente, una relación permanente con la Municipalidad de Lima. Pero en tu distrito, no, en tu distrito. Entonces, hay sujeciones por espacio, hay sujeciones por tiempo, hay sujeciones instantáneas también. Es decir, es muy variado. En el caso de los hechos administrativos, el administrado es el destinatario del hecho administrativo, que puede ser una persona específica o puede ser un grupo de personas. Por ejemplo, cuando en el caso del ejemplo del tránsito, el policía dice deténganse, se detiene un buen número de personas. Pero cuando un médico está atendiendo a un paciente, hay un solo administrador. Entonces, el destinatario, o con quien se relaciona la administración en el derecho administrativo, califica como administrado. Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos solamente a juntar estos ingredientes. Vamos a juntar los ingredientes. Miren. Ya tenemos el concepto de función administrativa, que consiste en ejercer el poder para concretar. Ya tenemos el concepto de administración pública, conjunto de organismos, órganos, personas, órganos, estatales y estatales que hacen función administrativa. Nos habla de segregación comunitaria. Ya tenemos el concepto de administrado. Ahora viene la última, la relación entre administración pública y administrado. La administración pública y el administrado se vinculan permanentemente en escenarios en los que las entidades administrativas desarrollan lo que se denomina actividades de la administración pública. Las actividades de la administración pública generan escenarios de vinculación entre administración y administrado. ¿Está claro? Bien. Por esa base tenemos lo siguiente. Dos horas más. 10 minutos más. Muy bien. Vamos. Apréndense, ¿no? Estos escenarios de vinculación dan lugar a lo que se llama la actuación administrativa, o también conocida como actividades de la administración pública. Y vamos a encontrar, por ejemplo, la actividad de policía. La actividad de policía, que no es otra cosa que una actividad que consiste en la verificación y aseguramiento del cumplimiento de órdenes, de mandatos. Una segunda actividad es la de prestación de servicios públicos. Las entidades públicas, además de policías, también algunas de ellas van a desarrollar prestaciones con miras a la satisfacción de necesidades
de la comunidad, a través de los denominados servicios públicos, en un conjunto de vinculaciones. Está también la actividad de regulación. Y en el caso de la actividad de regulación, básicamente hablamos de dos posibilidades. Uno, hay ciertas actividades que no han sido asumidas por entidades estatales, son asumidas por privados, pero las actividades desarrolladas tienen alta significación para la comunidad. Entonces lo que hace el Estado es regular. Esa actividad regulatoria la hacen entidades que van a reglamentar normalmente o van a supervisar. Son concreciones. La actividad regular. Luego está la actividad, y la segunda modalidad es cuando el Estado también lo realiza. Por eso, SUNAS, por ejemplo, SUNAS. Si hubieran actividades de agua, sobre todo, prestadas por privados, ella regula. Y cuando es del público también regula. Entonces, la regulación. Luego está la actividad de fomento. Cuando se detecta algún grupo de actores que deben ser respaldados, promovidos para su desarrollo. Por diferentes razones. Unas, por ejemplo, porque la actividad que desarrollan es muy importante para el país. Y imaginemos en el ámbito económico. Les hago promoción de la minería, promoción de las exportaciones. Y en otros casos, con la alta significación política que ello puede tener, o social. Por ejemplo, el desarrollo de las MIPES. Las MIPES representan más del 90% de las unidades económicas del país y absorben al 85% de la población económicamente activa y se llevan casi el 50% del PBI. Pues la significación es muy alta. Entonces, en esa razón, bueno, pues hago actividades promocionales para MIPES, y una última que ha salido, que todavía no cuaja mucho, es la de las alianzas público-privadas, la colaboración público-privada. Muy bien, por si acaso, esta es una que salió en el tiempo. Cuando recién se formó la administración pública surge en qué momento? Cuando a los monarcas se les corta el ejercicio del poder y el monarca es sustituido para fines legislativos por los congresos de la República, para fines jurisdiccionales por el Poder Judicial y para fines de conversión por la administración pública. En el caso del correlato, el súbdito, que antes dependía del rey, también es sustituido. Para el caso legislativo, por lo que ahora llamamos ciudadano. En el caso jurisdiccional, justicial. No justicial, justicial. Y en el caso de la administración pública, por el administrador. La actividad de la administración pública originariamente toma lo que era ese corpus que tenía el rey para el aseguramiento de sus mandatos. Era un corpus básicamente de policías. Por eso que la actividad originaria de la administración pública es de una altísima carga de policías. Pero, como ya se habían declarado los derechos de las personas, del ciudadano y todos los demás, y dentro de ellos estaba la obligación de quienes ejercen poder de generar condiciones para la satisfacción de ciertas necesidades clave, eso da origen al servicio público. Entonces ya vienen ya prestaciones de salud, de educación, etc. Con el tiempo resulta que las actividades económicas van generando estos escenarios en los que por acumulación determinadas empresas privadas comienzan a asumir actividades que son de relevancia pública, o sea, relevancia para la comunidad. Entonces viene la actividad de regulación. Y por ahí se encontró que alguien decía, oye, pero protégeme a mí o hazme crecer. ¿Ya? Fomento y promoción. Y últimamente, oye, ¿qué te parece? Somos aliados, sale, vale. Listo. Colaboración público-privada. Surgirán otras. Seguirán surgiendo otros escenarios de vinculación, administración. Ya tenemos todos los elementos. ¿Sí? Todos? Tenemos todos los elementos. Función administrativa, administración pública, administrado y los escenarios de vinculación entre administración pública y administrado. Ahora, concepto de derecho administrativo como el cual se desarrolla. ¿Qué viene a ser entonces el derecho administrativo? Como dijimos, le anteponemos el érase una vez y colocamos luego todo lo que hemos visto y nos resulta lo siguiente: el derecho administrativo va a ser el conjunto de principios jurídicos y de normas jurídicas
que regula y rige la función administrativa del poder, a la administración pública, al administrado y a la relación entre administración pública y administración. Si lo focalizo un poco más, encontraré lo siguiente: que siendo el que ven abajo, el orden jurídico no es una persona que tiene un golpe en el ojo. No, todo es el orden jurídico. La zona azul, el derecho privado, por ejemplo; la zona roja, el derecho social; la zona celeste, el derecho público. Y dentro del derecho público, esa elíptica amarilla es el derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo viene a ser una rama dentro del derecho público. Dentro del derecho público. Esa es su ubicación. Esa es su ubicación. El derecho público, ¿por qué se caracteriza? Porque regula relaciones en las que alguien de lo que se relaciona está ejerciendo poder. Puede ser entre dos entidades que ejercen poder, o entre una entidad que ejerce poder y alguien que no ejerce poder, como el privado. Pues bien, el derecho administrativo cumple también con esa característica. Van a haber conjuntos de principios y normas jurídicas para aquellas relaciones en las que está presente alguien ejerciendo función administrativa del poder. Entonces, donde veas ejercicio de función administrativa del poder, la regla es que estás en el ámbito del derecho administrativo. Esa es la regla. Siguiente idea. Las fuentes del derecho administrativo. El concepto de fuente del derecho, todos sabemos, alude a una alegoría de la fuente de agua. Ese orificio anaranjadito es un huequito. Todo lo marrón es tierra. Esa línea celeste es agua que se está filtrando, y esa cosa azul que ven ahí es un río, por si acaso. Bueno, entonces, el concepto de fuente de agua. El punto, el orificio, a través del cual, desde las profundidades del económico, político y social, no en este caso, este es el orificio a través del cual, desde las profundidades de la tierra, ingresa agua que se incorpora al río. Repito, concepto de fuente natural, punto, orificio, a través del cual, desde las profundidades de la tierra, ingresa agua que se incorpora al río. 2. Si esa tierra es rica en flúor, el agua saldrá con su papel de flúor, ¿verdad? Y si es rica en otros minerales, en otros minerales. Pues va teñida siempre de alguito. Pues bien, el concepto de fuente del derecho, aplicable también al derecho administrativo, es el siguiente. La fuente del derecho administrativo no es sino el puntos en realidad, a través de los cuales, desde las profundidades de lo económico, político y social, ingresan normas jurídicas que se incorporan al orden público. Y esas normas jurídicas, así como la tierra con flúor, también vienen teñidas con su orientación. Y esa orientación la dan los movimientos económicos, políticos y sociales que influyen, el margen cultural que influye en el contenido de esas normas jurídicas. Son las fuentes. Y eso nos da el siguiente cuadro, que sí merece atención. Ya te puedes despertar. Este cuadro es claro. Sí. Todo lo que ves arriba es el orden jurídico, la zona azul, y dentro del orden jurídico hay normas jurídicas. Ahí, por ejemplo, en un bloque encuentro las normas constitucionales, legislativas y reglamentarias. En un segundo bloque, las normas provenientes de la costumbre. Y en un tercer bloque, las normas provenientes de la jurisprudencia y los precedentes administrativos. ¿Qué nos interesa? Vamos a ver. De manera general, no todavía en el derecho administrativo, las fuentes son de dos tipos: las fuentes formales y las fuentes reales. Las fuentes formales son formalidades preestablecidas que al cumplirse dan origen a una norma jurídica que se incorpora al orden jurídico. Ahí se encuentran la norma escrita, la costumbre y la jurisprudencia. En el caso de norma escrita tenemos tres bloques: las constitucionales, las legislativas, las reglamentarias. Cuando cumplimos las formalidades constitucionales, surgen normas y se incorporan normas jurídicas constitucionales al orden jurídico. Cuando cumplimos cualquiera del bloque de lo que se llama ley formal, o sea, las formalidades de ley, cumplida que sea, surge una norma
una naturaleza de ley que se incorpora en el segundo nivel. Y cuando cumplimos las formalidades reglamentarias en las diferentes modalidades que están ahí, bajo el lema del reglamento formal, cumplir cualquier de esas formalidades, lo que sucede inmediatamente es el surgimiento de una norma jurídica que ingresa al orden jurídico y se públicamente certifica. En el caso de la costumbre, de manera general, es una práctica reiterada que genera la convicción de que existe una norma y por lo tanto existe. Es como Wendy y Peter Pan. ¿Crees en las hadas? No, no creo, se morían de 2 años. Sí creo, comenzaron a vivir. Si crees en las hadas, existen las hadas. Entonces, aquí hay una práctica reiterada, como la cola, ¿verdad? Hacer la cola. Es una práctica tan reiterada que tú tienes la convicción de que hay una norma que diga haga su cola. Tú no la vas a encontrar. Y que para la próxima, se ha matado. Muy bien. Esa es la costumbre. Y luego viene la jurisprudencia y los precedentes administrativos. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de jurisprudencia, estamos refiriéndonos a los jueces. Cuando el juez enfrenta un vacío normativo y llena ese vacío sobre la base de criterios y resuelve un caso concreto. Y ese criterio de solución le va a servir para el caso siguiente. Pero ejerciendo función jurisdiccional. En cambio, precedente administrativo es cuando eso le ocurre a un tribunal administrativo, porque ejerce función administrativa en última instancia. Normalmente es el tribunal administrativo. Ellos también enfrentan un vacío, llenan el vacío con un criterio, y con cierta formalidad como la publicación, hacen que ese criterio que les ayudó a resolver el caso específico que tenían en manos, también le va a servir a la obra. Siguiente idea. En derecho administrativo no se acepta la fuente costumbre. Hasta hoy no se acepta, hay intentos, pero no se acepta la fuente costumbre. Por lo tanto, dentro de las fuentes formales son aceptables las normas escritas en sus modalidades constitucionales, legislativas, reglamentarias, y en el caso de los pronunciamientos para llenar vacíos, los denominados precedentes administrativos. También aplica la jurisprudencia, pero sería la jurisprudencia cuando un juez está resolviendo un tema contencioso administrativo, en esos casos. Ahí se opera, y ahí se queda el cuadro. La costumbre no es aceptada todavía, de manera por lo menos unánime, como fuente en el caso del derecho administrativo. Y respecto de las fuentes reales o materiales, que son los movimientos económicos, políticos, sociales, la cultura, que influyen en el sentido de las normas, bueno, eso sí también es aplicable en el ámbito del derecho administrativo. Es decir, hay que estar muy atento a la evolución de las corrientes filosóficas, de las corrientes económicas, de las corrientes administrativas, etc. Porque siempre el sentido de la norma va a ir cambiando también en función a él. Y como es el mundo de las concreciones, el escenario de la función administrativa, con mayor razón hay que estar atento a eso. Léase, tiene que estar permanentemente informando. Para concluir, tú me vas a ayudar en el foro, si no, el organizador no te va a dejar. 1. La función administrativa consiste en ejercer el poder para... Mi voz está más fuerte. O está siendo grabada. No me hagas roche. La función administrativa consiste en ejercer el poder para... ¿Cuántas maneras posibles de ejercicio del poder para comunicar existen? ¿En cuántas las ha clasificado la doctrina? Sí. Primera, reglamenta. Para ahí aplica la forma jurídica denominada reglamento. Y se sigue el denominado procedimiento. Segunda manifestación, declaraciones de efectos indivi, para la cual le corresponde la forma, siguiendo el procedimiento. Tercera manifestación, declaraciones y acciones hacia el interior de la entidad, a la cual le corresponde como figura acto de administración, siguiendo el procedimiento de administración. La cuarta manifestación, contratación administrativa, utilizando el contrato de administración pública y siguiendo el procedimiento de contratación administrativa. Y la quinta manifestación, ejecución física, a la cual corresponde el derecho administrativo, siguiendo los procedimientos de técnicas de ejecución. 2. La administración pública está compuesta por uno. ¿Quién ejerce la función administrativa? La administración. La administración pública está compuesta por un conjunto de... Las entidades son de 3 tipos. 1. Que pueden ser
estatales sobre el país, siempre y cuando ejerza función. Por lo tanto, yo debo leer el artículo 1 de la ley en la desagregación que hace de entidad de administración pública, poniéndole el agregadito cuando ejerce función administrativa. Porque lo que hace es, ¿quién es el administrado? El que entra en contacto con la administración. Y entre la administración y el administrado hay un conjunto de vínculos en los escenarios que corresponden a las actividades de la administración. Todo eso es el objeto del derecho administrativo. Cerramos todos conjunto la definición de derecho administrativo. El derecho administrativo es el conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan: 1. Función administrativa; 2. La administración pública; 3. Administrado; y 4. La Organización Pública de Minis